Estimados estudiantes, bienvenidos a un nuevo video de Estadística Aplicada. Vamos a continuar con la temática de los test de hipótesis. Vamos a abarcar el ejercicio número 6. El mismo dice lo siguiente. De acuerdo con los registros de una empresa de televisión por cable, el tiempo promedio para la atención domiciliaria es de 50 minutos. En el último trimestre se tomó una muestra al azar de 64 visitas y se obtuvo una media muestral de 54 minutos, con una dispersión muestral de 15 minutos. Suponiendo una distribución normal y un nivel de significación del 5%, analice si el tiempo promedio para la atención domiciliaria ha cambiado. Nuevamente, ganamos estos ejercicios haciendo una segunda lectura y cumpliendo con el paso 1 la obtención de los datos. De acuerdo con los registros anteriores, de acuerdo con los registros de una empresa de televisión por cable, el tiempo promedio para la atención domiciliaria es de 50 minutos, ¿sí? Parecería ser que habitualmente tardan 50 minutos en promedio en la atención domiciliaria. En el último trimestre se tomó una muestra al azar de 64 visitas, tamaño de la muestra, n pequeño, 64 visitas. Y se obtuvo una media muestral de 54 minutos, media de la muestra, 54 minutos, con una dispersión muestral de 15 minutos. Esa dispersión muestral la vamos a simbolizar, recordemos, ya no con sigma. Ojo con poner sigma, porque sigma significaría poblacional. Estaríamos escribiendo otra cosa, ¿sí? Con una dispersión muestral de 15 minutos. S de X, S mayúscula, igual a 15 minutos. Fíjense que esto también podría estar redactado de la siguiente manera. En el último trimestre se tomó una muestra al azar de 64 visitas y se obtuvo una media de 54 minutos con una dispersión de 15 minutos. No hace falta que en la medida, característica, dispersión, me agregue la palabrita muestral, porque ya sé que vengo hablando de la muestra. Entonces tengo que tener mucho cuidado con la lectura y respetar los puntos, la coma, la gramática, todo, ¿sí? Suponiendo una distribución normal, que es otro de los datos que tenemos, la variable tiene una distribución normal y un nivel de significación del 5%, es decir, alfa igual al 5%, analice si el tiempo promedio para la atención domiciliaria ha cambiado. ¿Y cuál era ese tiempo promedio? Y al principio, en este caso, nos decía, de acuerdo con los registros de la empresa, se tardaba en promedio 50 minutos. Parecería que en base a la información de la muestra se ha modificado. Ahora la pregunta es, ¿esta diferencia es estadísticamente significativa? Es decir, ¿existe una causa que generó que se cambie este tiempo promedio? ¿O en realidad es producto de haber tomado esta muestra en particular y no haber tomado otra? ¿Sí? Eso es lo que mide el test de hipótesis. ¿Bien? Obtenidos los datos, vamos al planteo de los supuestos. Es decir, ¿qué pasa con la dispersión poblacional? ¿Cómo es la muestra? Y si tenemos información sobre la población, ¿sí? La distribución de la población. En este caso no conocemos la dispersión poblacional, no la conocemos. La muestra es mayor que 30, son 64 visitas, ¿sí? Mayor que 30 visitas es una muestra grande. Y la población tiene una distribución de tipo normal. Entonces, cuando no se conoce la dispersión poblacional, la realidad es que se debería utilizar una distribución que es similar a la distribución normal, ¿sí? Pero con algunas variantes en cuanto a la forma de la curva. Si es una curva más achatada, ¿está bien? Y que tiene un poquito más de área en los extremos de la curva. Esa se llama una distribución T-de-Student. Esa es la distribución original, que también tiene una tabla, ¿sí? Y tiene valores de probabilidad, ¿sí? Y tiene valores de T. Ahora bien, ¿sí? En los casos en que la muestra es grande, ¿sí? Como en este caso que supera a las 30 visitas, son 64, podemos utilizar la distribución Z como aproximación de la distribución T. Es decir, podemos utilizar la distribución normal como aproximación de la distribución student. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque cuando n chiquito, tamaño de la muestra, tiende a ser cada vez más grande, la distribución T se tiende a parecer cada vez más a la distribución normal. Entonces la utilizamos como aproximación.
Teniendo claro qué distribución vamos a utilizar, vamos al planteo de las hipótesis. Recordamos, como siempre, que hay un par de hipótesis, como mínimo. Esas hipótesis son una hipótesis nula, que es el statu quo, es el parámetro en el estado actual, y luego surge una hipótesis alternativa, que es la hipótesis contraria, que es excluyente, con respecto a la anterior, son mutuamente excluyentes y son colectivamente exhaustivas, es decir, que entre las dos cumplen el total de las posibilidades. ¿Bien? Que siempre la íbamos a expresar en términos de parámetro poblacional. En este caso estamos viendo el tiempo promedio, por lo tanto seguimos trabajando con la media poblacional, siempre trabajando con parámetro, como dijimos, y vamos a decir mu y mu, en la hipótesis nula y en la hipótesis alternativa. Queremos ver qué pasa en la población. Por lo tanto, el valor que vamos a testear es el valor histórico, es decir, estos 50 minutos, el valor de lo que pasaba en todo las visitas en promedio, no lo que pasaba en la muestra, ¿sí? 50 minutos es lo que vamos entonces a testear. Y ahora vamos a ver si vamos a clasificar a este test como bilateral o unilateral en función de la información que queremos saber. ¿Qué es lo que queremos analizar acá? Si el tiempo promedio de la atención domiciliaria de 50 minutos cambió, ¿sí? El statu quo, el parámetro como estaba determinado hasta el momento, era 50 minutos, ¿sí? Ahora lo que queremos ver es si cambió. Entonces, si cambió, vamos a decir, puede ser que cambie siendo menos tiempo, puede ser que cambie siendo más tiempo. Por lo tanto, la hipótesis alternativa va a ser distinto. ¿Sí? Distinto me va a abarcar tanto mayor como menor. Entonces vamos a plantear un test bilateral. Recuerden que los test bilaterales siempre el igual, y en todos los test, siempre el igual es patrimonio de la hipótesis nula. Por ende, en un test bilateral, necesariamente siempre se van a plantear como igual y distinto. ¿Sí? Pero el igual, sea bilateral, sea unilateral de cola inferior o unilateral de cola superior, siempre el igual va en la hipótesis nula. Si es un bilateral, será solito el igual. Y si es un unilateral, irá mayor o igual en la hipótesis nula o menor o igual en la hipótesis nula, depende de lo que estemos analizando. ¿Bien? En este caso quiere saber si cambió, no importa la dirección. Entonces diremos, en la hipótesis del investigador, en la hipótesis alternativa, mu distinto de 50. Así abarcamos las dos posibilidades. ¿Bien? Definidas las hipótesis, vamos a determinar valor crítico. Ya aprendimos en videos anteriores que el nivel de significación, alfa, es la probabilidad de cometer el error tipo 1, es decir, rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera. ¿Sí? Entonces, si la hipótesis nula es verdadera, igual a 50 en nuestro caso, y nosotros la rechazamos, estamos diciendo que no es igual. ¿Sí? Estamos rechazando lo que dice la hipótesis nula. ¿Sí? Entonces decimos, no es igual. Decir que no es igual y nos estamos equivocando implica que el error puede decir que digamos que es más chico que es más grande. Por eso es que en el bilateral el error, como siempre, lo distribuimos en dos partes en forma proporcional, lo equidistribuimos. ¿Sí? Entonces, el nivel de significación del 5% lo voy a dividir en dos partes. 2,5 va a venir a la parte inferior de la distribución normal y el otro 2,5 restante a la cola superior de la distribución normal. De ahí determinar el valor crítico, ¿sí? Buscando este primer valor crítico, el del extremo inferior, acumulando la probabilidad de que empieza la tabla en adelante, ¿sí? Que es el valor que nos da la tabla, acumulamos 2,5% y una vez que encontramos 2,5% en la tabla, nos vamos hacia los extremos. Ahí encontramos menos 1,96. El valor para el otro lado será el 1,96 positivo por propiedad de simetría de la distribución, o bien podemos buscar el 100%, que es el total, menos el 2,5%, que es lo que me quedará de probabilidad desde el valor crítico positivo en adelante. ¿Sí? Es decir, buscaremos la probabilidad acumulada de 97,5% y ahí nos iremos a los bordes de la tabla a buscar el valor, que en este caso será positivo de 1,96. En este caso, test bilateral, recuerden, dos valores críticos. Si hay dos valores críticos, vamos al paso 5, hay dos zonas de rechazo. Hay dos zonas de rechazo.
Paso 5 entonces, determinación de las zonas de rechazo y de no rechazo. Dijimos, dos valores críticos, repito, dos zonas de rechazo de la hipótesis nula. Una dada a la izquierda del valor crítico primero que determinamos, en el extremo inferior, zona de rechazo de la hipótesis nula, y la otra en el extremo superior de la distribución, zona de rechazo de la hipótesis nula. La zona central nos quedará como una zona de no rechazo de la hipótesis nula. En función de esta información que obtuvimos en los dos pasos anteriores, vamos a plantear la regla de decisión estadística, es decir, cuándo vamos a rechazar la hipótesis nula. Si el estadístico de prueba que vamos a calcular a continuación es menor que menos 1,96, acá mucho cuidado siempre con los signos, es menor que menos 1,96, tenemos que representar cuando cae en este primer pedacito de probabilidad, ¿sí? De área, que es esta primera parte sombreada. Si el estadístico de prueba es menor que menos 1,96, que es el crítico, primero, entonces rechazaré la hipótesis nula. O bien la voy a rechazar en el caso de que el estadístico de prueba sea mayor que 1,96 positivo, es decir, de aquí en adelante. ¿Bien? Acuérdense que es uno u otro. Nosotros desdoblamos la regla de decisión, pero se tiene que dar a la vez, ¿sí? Como es un único estadístico de prueba, va a caer en un pedacito de la zona de rechazo, en el otro extremo, o bien en el medio, en la zona de no rechazo. Calculemos entonces el estadístico de prueba. Y acá aparece la primera variación en el estadístico de prueba con respecto a los videos anteriores. Tenemos la medida de la muestra menos la medida de la población dividido. Acá se acuerdan en el denominador que utilizábamos la dispersión poblacional. Bueno, ahora no la tenemos, pero sí tenemos la dispersión muestral, entonces la reemplazamos, utilizamos la dispersión muestral en reemplazo de la poblacional. ¿Sí? Dividido la raíz de n. O sea, queda todo igual, la única diferencia es que a falta de la dispersión poblacional, utilizo la muestral. Si tuviera las dos, siempre prefiero la poblacional. ¿Sí? Vamos a ver. 54 es la medida de la muestra, 50 es el parámetro que estamos testeando, 15 la dispersión poblacional y 64 la raíz, el tamaño de la muestra que va en raíz cuadrada. Eso nos da un estadístico de prueba de 2,13. ¿Sí? Una vez determinado el estadístico de prueba, vamos entrando a la recta final. Paso número 8, decisión estadística. Tomo la regla de decisión, que para eso la escribí en el paso 6, y la confronto, estadístico de pruebas, contra valor crítico, a ver qué pasa. ¿Sí? Vamos por el primer extremo, por el extremo inferior. Vamos a cotejar el Z de pruebas 2,13 positivo contra el primer crítico, que es menos 1,96, 2,13 es más grande que menos 1,96, ¿no? Es mayor. Entonces, ¿qué decía la regla de decisión en su primera parte? Decía, si el estadístico de prueba es menor que 1,96 negativo, y acá pasó eso, no, acá pasó lo contrario, es mayor. ¿Sí? Entonces no se cumplió esta primera parte. La regla de decisión nos decía que si se hubiese cumplido, rechazaba la hipótesis nula. Quiere decir que por la primera parte de la regla de decisión no hemos rechazado la hipótesis nula. Entonces tenemos que mirar la segunda parte. ¿Sí? Recuerden que les dije, basta con rechazarla en una parte para despreocuparme, pero si no la rechazo, tengo que verificar sí o sí los dos extremos. Entonces digo, a ver qué pasó. Z de prueba 2,13 contra el otro estadístico, contra el otro valor crítico, que es 1,96 positivo. Acá el 2,13, que es el de prueba, que calculamos en el paso 7, es más grande que el 1,96 positivo. Entonces, ¿qué decía la regla de decisión en su segunda parte? Decía, si el estadístico de prueba es más grande que 1,96 positivo, ¿y acá qué pasó? El estadístico de prueba 2,13 es más grande que 1,96, se cumplió, entonces rechazo la hipótesis nula. Quiere decir que por la segunda parte de la regla de decisión, rechazamos la hipótesis nula. Conclusión entonces, basta con rechazarla por uno de los dos caminos de la regla de decisión, que la hipótesis nula queda rechazada. ¿Bien? Vamos a verificar esto con el dibujito. Miramos el dibujito, teníamos el valor crítico de menos 1,96, el otro crítico de más 1,96,
Y en este caso, 2,13 positivo nos queda a la derecha del valor crítico 1,96. Nos está quedando nuevamente en la zona sombreadita, ¿sí? Entonces, verificamos que se tiene que rechazar la hipótesis nula, dado que cae en la zona de rechazo. Paso número 9, decisión aplicada. Acuérdense que si no hacemos el paso número 9, nadie entiende lo que estamos haciendo, ¿sí? Y a los efectos prácticos del puntaje, en el examen no tenemos puntaje, ¿sí? Y obviamente tenemos que tratar de hacerlo bien. Vamos a decir, primero, si existió evidencia o no en función de la muestra para poder rechazar la hipótesis nula. En este caso, dado que la rechazamos, vamos a decir, sí, existió evidencia empírica suficiente para rechazar la hipótesis nula. Bien. Y no nos quedamos ahí, vamos a aplicarlo al problema, porque hasta ahí tampoco estamos diciendo nada aplicado al problema. ¿Cuál era el problema? El problema original era ver si ese tiempo de 50 minutos promedio se había modificado, ¿se acuerdan? Creo que haciendo toda la metodología del test hasta que nos olvidamos un poco de eso. Por eso es que tenemos que ir a ver las hipótesis cuando tenemos que hacer la aplicación. ¿Qué decían nuestras hipótesis? Miren, decía que el promedio, ¿sí?, de todas las visitas, el tiempo promedio de todas las visitas, el tiempo, era igual a 50 minutos. Esto decía nuestra hipótesis nula. Y lo que nosotros queríamos ver es si había cambiado. Por eso es que habíamos planteado la hipótesis alternativa de distinto. ¿Bien? Entonces, lo que nosotros hicimos es rechazar esta hipótesis nula. Esta se rechazó. Entonces, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir, mire, primero vamos a decir qué significa esta mu. Esta mu era el tiempo promedio de las visitas, ¿sí? ¿Y de qué visitas? De todas las visitas que se hacen, no las de la muestra. Entonces vamos a decir, miren, el tiempo promedio de todas las atenciones domiciliarias de la empresa, todas las visitas, lo mismo, el tiempo promedio de todas las atenciones domiciliarias de la empresa de televisión por cable, ¿sí? Y llegamos hasta ahí, y vamos a ver qué pasó. ¿Qué significó rechazar la hipótesis nula? Bueno, a ver, vamos a ver. La hipótesis nula era que el tiempo promedio era de 50. Si nosotros lo rechazamos, ¿sí?, rechazamos esto, quiere decir que ya no es de 50, ¿sí?, sino que efectivamente se ha modificado. Entonces vamos a decir, el tiempo promedio de todas las atenciones domiciliarias de la empresa de televisión por cable ya no es de 50 minutos, efectivamente se ha modificado, que es la pregunta que originó todo este desarrollo de la hipótesis. ¿Sí? Espero que les haya sido de utilidad, nos vemos pronto en un video.